Vamos a ver un tema que tiene que ver con el cuidado de nuestros bienes. La Biblia dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay etapas en las que nos deseamos bienes entre familias o personas cercanas, como es el inicio de un nuevo año. Y ese deseo es porque sabemos que los bienes se pueden conservar, se pueden incrementar o incluso se pueden perder. Pero la voluntad de Dios es que todos nuestros bienes sean guardados. Por esto leímos, el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. ¿De qué manera quiere Dios que sea guardado? Irreprensible, esto significa sin falta, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, en este texto que leímos, nos habla de tres aspectos. Todo nuestro ser, pero estos tres aspectos son espíritu, alma y cuerpo. Y Dios quiere que sean guardados porque los bienes son los que se guardan. Los males siempre se buscan erradicar, pero los bienes se buscan guardar. Y hay bienes en cada uno de estos tres aspectos que la Biblia nos enseña. El espíritu, el alma y el cuerpo. Por ejemplo, los bienes del cuerpo, aquí tenemos la salud, tenemos la comida, el trabajo, la ropa con la cual nos cubrimos, la casa en la cual también cuidamos nuestros cuerpos y nos refugiamos y descansamos. Y tenemos los bienes del alma, aquí está por ejemplo la formación de un carácter que es íntegro, que es responsable. Está también la adquisición del conocimiento que es útil para la vida. Está también el aspecto familiar, la responsabilidad, la honra a los padres, la honra familiar. Pero también están los bienes en eternos o los bienes del espíritu. Aquí está la fe, la salvación de nuestras almas, la santificación, el conocimiento de Dios, el llamamiento para servir a Dios o el ministerio que Dios nos da. Y estos bienes del Espíritu son bienes eternos. Debemos de conocerlos porque Dios quiere que todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Hay textos en la Biblia que nos hablan de estos bienes. Por ejemplo, en Jeremías dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, este es un bien del alma, ni en su valentía se alabe el valiente, está hablando también de un carácter, un bien del alma. Ni el rico se alabe en sus riquezas, y aquí ya está hablando de bienes del cuerpo. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y este es el conocimiento de Dios, es un bien espiritual. Así que debemos de conocer los bienes distintos que Dios nos da. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos nuestros bienes? Los bienes del cuerpo los obtenemos mediante el trabajo, herencias, el cuidado, por ejemplo, de la salud, las dádivas, son bienes materiales. A veces también se pueden obtener de maneras ilícitas. Los bienes del alma, que tienen que ver con el carácter, el conocimiento, etcétera, se pueden obtener mediante la disciplina. Por ejemplo, un carácter responsable, íntegro, tiene que ser ejercitado en disciplina, con esfuerzo, con estudio, con comprensión y madurez. Por ejemplo, los que cuidan su familia, los que son responsables de honrar a sus padres, etc. Se refiere a madurez, a comprensión, a disciplina, y hay mucho mérito personal en este tipo de bienes. Pero los bienes espirituales o los bienes del espíritu los recibimos, enseña la Biblia, de manera gratuita por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto debemos tenerlo claro porque estos tres aspectos en donde tenemos bienes cada uno de nosotros tienen también diferente valor. Primero están los bienes del Espíritu porque son eternos y Dios nos los da por gracia, pero el precio fue muy alto, el precio es el sacrificio de Cristo Jesús.
Dice la Biblia que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Posteriormente están los bienes del alma en cuanto a valor, los bienes del carácter, del entendimiento, del conocimiento. Y finalmente están los bienes del cuerpo, que son importantes como la salud, los bienes que tenemos, pero tienen un valor menor dentro de esta escala. Debemos entender este valor porque a veces estos tipos de bienes entran en conflicto. A veces para escoger los bienes del alma tenemos que rechazar, por ejemplo, los bienes del cuerpo. O para tener los bienes del espíritu a veces tenemos que rechazar algunos otros bienes del alma o del cuerpo. Y entender el valor de los bienes nos permitirá tomar las mejores decisiones cuando estos bienes entran en conflicto. Por ejemplo, este conflicto entre tipos de bienes permite ver quiénes somos en la escala de Dios. Hay personas que solo piensan en los bienes del cuerpo, los bienes materiales, y incluso están dispuestos a perder un carácter responsable o íntegro por obtener bienes materiales. Incluso están dispuestos a perder bienes eternos por ganar bienes materiales, por buscar deleites del cuerpo o por buscar de manera ilícita otro tipo de bienes de esta tierra. Cuando esto es así, la Biblia dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, está hablando del cuerpo, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. También hay personas que se enfocan en los bienes del alma y precisamente por buscar un carácter íntegro llegan a rechazar los bienes materiales o terrenales cuando se quieren obtener de manera ilícita. Esto es bueno y el Señor lo reconoce. La Biblia dice que Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael tenía un carácter íntegro y el Señor lo reconoció. Sin embargo, Natanael todavía no tenía los bienes espirituales. Por esto el Señor Jesús le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿De qué cosas les estaba hablando el Señor, en este caso a Natanael? Precisamente de las cosas espirituales, de los bienes espirituales a los cuales Natanael iba a empezar a acceder o a conocer. Y hay personas que se enfocan en los bienes del Espíritu, los bienes espirituales que Dios nos da gratuitamente por medio de Cristo, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces por obtener o por conservar estos bienes espirituales como la fe, el perdón de Dios, el conocimiento de Dios, el llamamiento de Dios, a veces se tienen que rechazar los bienes materiales o los bienes incluso del alma. Aquí es cuando el Señor Jesús dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto no se refiere a que se debe descuidar la familia, sino que hay familias que por sus prácticas, por ejemplo, de hechicería, de idolatría, no aceptan que un miembro de su familia sea cristiano y quiera vivir cuidando sus bienes eternos. Y en esos casos que entran en conflicto, lo que está diciendo el Señor es que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, porque sus bienes son mayores. Sin embargo, la misma Biblia también nos da promesas. Cuando nosotros decidimos por los bienes espirituales, la salvación, la santidad, la fe en Cristo, el conocimiento de Dios, hay promesas. Por ejemplo, esta que tenemos en la pantalla que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando escogemos lo más valioso, entonces la obra de Dios se extiende a nuestra familia y ellos también, aunque al principio nos hayan mostrado rechazo, terminarán creyendo en Cristo. Los bienes que Dios nos da
son completos, pero ¿cuál tienen mayor importancia para nosotros? Como veíamos al principio, los bienes se pueden recibir, se pueden conservar o se pueden perder. Y la forma para que todo nuestro ser sea guardado irreprensible es la que nos enseña la Escritura. Dice la palabra de Dios: no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor quiere que demos en nuestro corazón una elección para conservar, para cuidar una salvación tan grande y todos los dones que están en el Espíritu. A veces seremos llamados a perder los bienes menores para ganar los bienes mayores, como Abraham fue llamado a salir de su tierra y su parentela para seguir el plan de Dios. El Señor Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vamos a concluir considerando este diagrama que está en las diapositivas. Todos sabemos que los bienes del cuerpo, cuando se dañan o se pierden, como puede ser un automóvil, por ejemplo, se pueden recuperar. Para eso están los seguros, o podemos volver a ahorrar. Los bienes del alma se obtienen mediante un proceso de disciplina, de aprendizaje. Así se adquiere la madurez. Y si en algo fallamos, sabemos que podemos seguir esforzándonos, ya sea en adquirir conocimiento, en madurar o en generar un carácter mediante la disciplina. Cuesta más trabajo, pero se pueden recuperar. Pero los bienes del Espíritu no hay mérito en nosotros para haberlos recibido, puesto que son un don de Dios, gratuitamente por el sacrificio de Cristo. Y esto debemos comprenderlo porque son dones que no depende de nosotros recuperarlos. Por eso la Biblia nos llama a que no descuidemos una salvación tan grande, a que cuidemos los dones que Dios nos ha dado como sus hijos, como cristianos. Por esto dice en el libro, la epístola a los Hebreos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, aquí está hablando de los dones espirituales, de los dones eternos, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí se refiere a aquellos que deliberadamente deciden dejar los dones más altos que Dios les había ofrecido por medio del sacrificio de Cristo y deliberadamente buscan los bienes del cuerpo, los placeres del cuerpo, aunque eso implique dejar los bienes espirituales y los bienes del alma. No podemos volver a crucificar de nuevo al Señor Jesucristo. Por esto el llamamiento de la palabra de Dios es para que todo nuestro ser sea guardado en Cristo. El cuidado de nuestros bienes inicia con escoger los bienes eternos que Dios nos da, el perdón de nuestros pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, la venida de nuestro Señor Jesucristo está muy cerca y queremos en nuestro corazón correr hacia la santidad. Por eso dice el Dios de paz: os santifique por completo. Porque en esa santidad están los bienes eternos, la salvación, el perdón de nuestros pecados, nuestra reconciliación contigo, un llamamiento santo. Y por esto queremos pedirte que ordenes nuestra vida, nuestros bienes, nuestros caminos, para que siempre escogemos honrarte a ti antes que a los hombres.
para que guardando los bienes eternos sean guardados los bienes del alma y también de esta manera sean guardados los bienes materiales. Te pedimos que nos guardes porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.